Buenas noches, chicos. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Perdón, No, una señor. confirmación, por Buenas noches, ingeniero. favor. Sí se escucha bien. Muy bien, gracias. Buenas noches, Pues vamos a relato ver ahora bien. el tema de ahora. Le comunico que a partir del lunes que viene tendremos el examen. Espero mañana pasarle los temas y pasarle el cronograma. Lo único que les voy a pedir es una puntualidad a la hora que asignada. En realidad no existe, digamos, ningún tipo de contratiempo. Espero que no haya más marchas ni paros, todo lo que de alguna manera nos ha atrasado fundamentalmente. Los elevadores simples, llamados también elevadores verticales, son todos aquellos que elevan la carga en forma vertical o casi vertical. Son elevadores extremadamente usados, especialmente en nuestro medio. Vamos a ver quiénes están. Sí, especialmente en nuestro medio, están ampliamente aplicados, ¿verdad? Ustedes los pueden observar, pasan por un silo y ahí tienen un elevador, siempre un elevador vertical. Ellos son de una construcción extremadamente sencilla. En realidad, las partes de movimiento obviamente son muchas, pero no tienen una complicación elevada como otro tipo de elevadores. Bien. Poseen, para poder elevar la carga, dos tipos de métodos, por así decirlo. Uno que es una banda o cinta, una correa amplia, ancha, ¿verdad? Que son para materiales movedizos y que para una velocidad superior, ¿verdad? Hasta 2 metros por segundo. Y cuando deseo elevar una carga en forma muy alta, a un nivel elevado, ¿verdad? Empleo cadena como órgano de tracción, ¿no? O si no, cuando trabajo en zonas donde debo elevar material destinado a la metalurgia, minerales, y donde hay una temperatura elevada, entonces la correa que está hecha de polímero se deteriora rápidamente, entonces no queda más alternativa que usar una cadena. Pueden ser de dos formas los elevadores simples, ¿no? Pueden ser inclinados, como en este caso es una instalación un poco más complicada, y contienen dos ramales, un ramal tenso, que es este, y un ramal flojo, que es el de bajada. Normalmente el ramal tenso obviamente es el que es destinado a llevar la carga, y obviamente van adosados cangilones, contenedores, depósitos, donde se deposita la carga. Lo podemos ver aquí en triangulitos, y órganos tractivos que van, ¿verdad?, paulatinamente, no en una forma extremadamente rápida, sino más bien son relativamente lentos, pero pueden mover grandes volúmenes de carga. Se han obtenido con éxito alturas hasta 60 metros y con un flujo de carga desde 5 a 600 metros cúbicos por hora. 600 metros cúbicos por hora es un volumen considerable. Bien, de esa manera, el ramal libre, que es este de acá, ramal de bajada, normalmente cuando el transportador es inclinado necesita soporte, ¿verdad? Guía que le permitan poder ejecutar su movimiento sin dificultad. Tiene una aplicación absolutamente extendida, ¿verdad? Pueden transportar grano, pueden transportar materiales sueltos, pueden transportar materiales de construcción, pueden transportar minerales. Son muy usuales en procesos metalúrgicos y de la explotación minera. Por eso es que son extremadamente populares. Nosotros los tenemos aquí en nuestro medio para el movimiento de grano, soya, sorgo, para poder ser elevada a los silos donde son contenedores de gran volumen, donde el grano
recibe diversos procesos, ¿no? Pérdida de humedad, fundamentalmente porque la ley de compra, las leyes internacionales de adquisición de los granos, requieren que ellos no tengan más de cierto grado de contenido de humedad. De esa manera, tiene una gran aplicación. Aquí podemos observar, aquí tenemos un elevador relativamente pequeño para elevar grano. Aquí lo tenemos para elevar minerales, ¿verdad? También en ambos casos, para grano. Como le digo, en nuestro medio tiene una aplicación muy, pero muy extendida. Son muy, pero muy populares. Especialmente en los últimos 20, 25 años. Si ustedes van para la zona este, la zona norte, van a ver cantidad de silos. Antes los silos solamente existían en pailón. Ahorita, todo el acopio de grano está sustentado en este tipo de transportador. Perdón, pueden trabajar a cielo abierto, como en estos casos, que digamos, la ubicación más común. Pueden elevar en cielo cerrado, bajo galpones. Pueden acumular en tolva. Aquí se está acumulando material cerámico en una tolva y viene el camión, entra el camión, se abre la tolva, se descarga y rápidamente puede salir el camión. En pocos instantes se carga un vehículo. Pueden transportar material apelmazado, barro, lodo. Esa es la razón por la cual tienen una gran popularidad. Las partes fundamentales son las siguientes. Obviamente tienen una cadena o una banda transportadora, donde van unidos a través de elementos de unión, pernos y tuercas. Se utilizan contenedores o cangilones. En la parte superior poseen un cabezal y en ese cabezal van los elementos que hacen girar un tambor. Ese tambor está adosado por fricción a una cadena. Obviamente se usa un engranaje. Para la cinta transportadora se usa un cabezal y obviamente tienen una boca de descarga, una vez elevada la carga a la altura conveniente, y tienen un tambor tensor, que es el que le proporciona la tensión necesaria al elevador. Obviamente, generalmente se usan motores eléctricos de fase partida, es decir, motores jaula de ardilla, tienen un elemento reductor en la parte superior, en el cabezal, y los ramales, tanto el tenso como el ramal flojo, van recubiertos de chapas, como podemos observar acá. Chapas empernadas entre sí, modulares, chapas de acero, que cubren contra las inclemencias del tiempo. Quiere decir que el elevador puede operar si llueve o si hay un gran contenido de humedad en la atmósfera, igual puede seguir operando sin que el elemento se contamine o con humedad. Una vez elevada la carga, por la boca de descarga es depositada a la altura conveniente. Tienen una parte inferior llamada pie del elevador. Y tienen obviamente un elemento tensor del elemento tractivo, ¿no es verdad? Ese elemento tensor está en función, puede ser un mecánico de tornillo, puede ser en los grandes elevadores, puede ser de contrapeso. Este cobertor de los ramales tensos y libres se conoce con el nombre de pantalones. Bien, vuelvo a repetir, constituido por chapa. La parte inferior del elevador se conoce con el nombre de pie del elevador. Obviamente tiene bocas de inspección para ver los elementos mecánicos tanto en la parte superior como en la parte inferior, en el pie del elevador. Bocas de inspección. Las partes fundamentales son el cabezal, la parte superior. El cabezal contiene el motor eléctrico, contiene un elemento reductor, una cadena cinemática reductora,
contiene un tambor que es el tambor propulsor del elevador. Normalmente todo esto va cubierto para protegerlo contra las inclemencias del tiempo con una puerta abatible de forma tal de poder acceder al mantenimiento. El tambor va apoyado en dos cojinetes, un par de cojinetes pero muy robustos, normalmente son cojinetes de rodadura. Tiene una puerta de inspección y esta puerta es abatible para poder observar todos los elementos mecánicos. Obviamente tiene circuitos eléctricos, tiene comandos, botoneras de comando de control, toda una serie que coadyuvan, la verdad, al buen funcionamiento de la instalación. Los tambores, aquí podemos observar la puerta abatible esta del cabezal superior del motor eléctrico y el mecanismo reductor de velocidad. Este tambor de acá, ¿no es verdad? Cuando está destinado a propulsar una correa, este tambor obviamente va recubierto. Normalmente va recubierto de materiales polímeros, caucho, que le permiten una gran adherencia a la cinta transportadora, ¿verdad? O si no, está hecho de chapa directamente, o si no, de chapa con un perfilado, de forma que aumente la posibilidad de adherencia entre la correa y el cabezal propiamente dicho. Normalmente se hacen abombados, ¿verdad? Para poder centrar la correa. Bien. Este cabezal está hecho de chapa de acero, o si no, cilindrada, o si no, directamente de hierro fundido. Los mecanismos reductores son diversos, normalmente los venden ya construidos, ¿no? El que diseña el elevador elige entre el gran abanico del mercado un mecanismo reductor. Normalmente de tornillos sin fin, o si no, de polea y correa. Pero un mecanismo que es muy eficaz es aquel que está constituido de tornillos sin fin y ruedas dentadas. Son pero muy compactos, muy protegidos. Trabajan, obviamente, los elementos rotantes, engranajes. La cadena cinemática trabaja bajo lubricación y me da un elemento absolutamente robusto y duradero. Bien, los cangilones son los contenedores, son los depósitos que contienen el material para poder ser elevado, ¿no? Son de diversos materiales, pueden ser de fibra de vidrio, pueden ser de material plástico, pueden ser de chapas de acero perfiladas, pueden ser de chapas de acero inoxidable. Hay tres tipos fundamentales: los profundos, ¿no es verdad?, que son estos que permiten elevar elementos sueltos como grano, que no se apelmazan. Los poco profundos, ¿no es verdad?, son para materiales apelmazables, que es ¿no es verdad?, como lodo, materiales cuyas moléculas son difíciles de desprender dado su gran contenido de humedad. Y este central se conoce con el nombre de cangilón de escama. Tiene una forma muy particular de contener el material y poder elevarlo. Esos son los tres tipos fundamentales. Podemos verlos acá: los materiales de acero inoxidable, de hierro galvanizado, de fibra de vidrio, materiales plásticos. Todos ellos son montados, adosados, ya sea a la cadena o ya sea a través de agujeros a la cinta transportadora. Son muy robustos, muy durables. Aquí vemos otro tipo de ¿cómo se llama?, de contenedor o cangilón, que se llama. Si ustedes desplegan el internet van a ver que hay una variedad increíble, desde muy pequeño hasta muy grande, de gran volumen. Bien.
Las medidas fundamentales son la profundidad del cangilón y su proyección. De esa manera se califica, porque rápidamente se puede calcular el volumen. Aquí tenemos tabla de ofrecimiento. Esta tabla le he bajado al internet de ofrecimiento de tipos de cangilones, con todas las características. El que está abajo, que es el tambor tensor. Fíjense que el tambor propulsor es virtualmente continuo, tiene una superficie continua. En cambio, el tambor tensor normalmente se lo hace de esta manera. También se lo hace de acero y no se lo suele hacer relleno continuo, sino que se lo hace en barra o en espiral. Eso permite que el material, una vez derramado, no se prenda, no se adhiera, molido. Si él fuese continuo, molería el material, especialmente si son granos aceitosos, y deteriorando rápidamente el elemento propulsor, ya sea especialmente la cinta transportadora. Aquí el material, a medida que va funcionando, va siendo expulsado y no se apelmaza, digamos, volviéndose una pasta que es contraproducente contra la correa. La unión del cangilón a través de estos agujeros es hacia la correa, es a través de pernos y tuercas. Los pernos tienen una forma muy especial, como este tiene una cabeza muy ancha, son roscados en un extremo y se apretan mediante, la roca es irreversible, ¿verdad? O sea, no se puede desenvolver fácilmente. Y ellos se hunden directamente, especialmente en el lugar donde entran en contacto, que sería esta superficie, con el tambor propulsor, se hunden de forma tal de no golpear el tambor propulsor. Bien, lo mismo los fabricantes cuando ofrecen el tipo de correa, dan conocimiento al usuario de que ellos poseen este tipo de elementos de unión. Bien, son hechos de acero, en algunos casos inoxidable. La normalidad es que estén hechos de acero galvanizado, de una muy buena aleación que le permita una fortaleza y una duración considerable. Los tipos de elevadores, si lo vemos desde el punto de vista de descarga, existen tres fundamentales. Uno de ellos es que la descarga se realiza de forma centrífuga. Esto es normalmente cuando el elevador posee una velocidad considerable. El material es elevado, el tambor está rotando a una determinada velocidad, calculada de forma que el material, por la fuerza centrífuga, sea impulsado hacia la boca de descarga. Bien, la descarga es promovida, vuelvo a repetir, por la fuerza centrífuga. Esto es para materiales de grano fino, fácilmente desprendibles. Son muy utilizados, pero solamente cuando la velocidad de transporte lo permite. Aquí vemos la secuencia, ¿no? Cómo el material empieza a desprenderse y luego sigue desprendiéndose en mayor volumen por la fuerza centrífuga hasta que llega a la boca de descarga. Todo ello está perfectamente calculado. El otro tipo, por favor, los micrófonos. El otro tipo es por gravedad. Descarga positiva se conoce donde el material cae por su propio peso. Esto tiene un inconveniente, ¿verdad? Por favor, hay alguien que tiene su micrófono abierto. Ese que tiene su micrófono abierto, ahorita lo voy a identificar. El que tiene su micrófono abierto le voy a poner falta. Es Flores.
este tipo de expulsión de depósito en la boca superior, en la boca de descarga, tiene, por gravedad, tiene el inconveniente de que debe tener un tambor desviador del ramal libre. Se utiliza también para materiales de granos finos fácilmente desprendibles. El otro es el conocido como cangilón de escama, ¿no es verdad? Donde el material, fíjense que es como la escama de un pescado, ¿no es verdad? Están uno a continuación del otro los contenedores. Ellos elevan el material y la parte inferior sirve como un canalón, donde cuando el material es descargado, esta superficie anterior permite que el material caiga, choque sobre ella y sea dirigido hacia la boca de descarga. Se usan para velocidades relativamente lentas, no mayores a 0.8 metros por segundo. Por favor, no me activen ¿cómo se llama? Su cámara, Achu, Ticona y Flores. Algunos de ellos tienen activado me quita espacio para poder dar la exposición. Les ruego, por favor, a Achu, Ticona y Flores, si es que están atendiendo, si no les pongo falta ahorita, que desactiven su cámara. Ingeniero, le habla el estudiante de Chu, no es mi cámara, es la foto de mi cuenta de Zoom. Está con esa foto. Entonces, sáquela su foto, por favor. En Voy a cuanto averiguar a cómo. la carga, hay dos formas fundamentales. Una de ellas, que los cangilones, especialmente cuando son de escama, el material caiga por gravedad por una boca de carga y obviamente vaya llenando los cangilones. Quiere decir de que el material no cae hasta el fondo de la instalación. Y otro de ellos es por dragado, donde el material inicialmente carga los cangilones. En este caso es cuando los cangilones no son de escama, sino tienen una separación, un paso entre sí, y parte del material cae al fondo. Entonces el cangilón viene y draga, lo recoge. O sea que cuando el cangilón se empieza a llenar parcialmente en el fondo y luego cuando recibe la descarga del material se llena completamente. Esas son las dos formas de carga. El peso en kilogramos de la carga, ¿verdad?, se puede calcular mediante esta expresión, donde I es el volumen de la carga, ¿no?, en litros. Gamma es el peso a granel, ¿verdad?, en kilogramos por litro. Viene a ser peso específico, ¿no?, a granel de la carga. Y phi un coeficiente de llenado, porque obviamente el cangilón no puede estar absolutamente llenado. Se estila llenar depende del tipo de material, entre el 0,6 y el 0,9%. Bien, de acuerdo al material en transportar, se utiliza el coeficiente phi. El flujo estará dado mediante esta expresión, donde G es el peso de la carga en kilogramos, T es el paso, la distancia entre cangilón, y B es la velocidad. Bien, el paso T se estila entre 2 a 3 veces H, donde H es la altura del cangilón. Este caso es para cuando el elemento propulsor es una correa, una banda transportadora. Cuando es una cadena, el paso entonces debe ser igual a H, o sea, el paso no, esto es también para correa, donde el paso es igual a la altura del cangilón en la escama. A ver, veamos en la escama. El paso es la altura del cangilón, ¿verdad?, entre centro y centro. Se estila poner la altura del cangilón. Y cuando se utiliza una cadena, el paso se toma un múltiple del paso de la cadena. En todo caso, hay que hacer labores de inspección. En primer lugar,
la primera medida es inspeccionar el estado de la banda, ya en mantenimiento. Luego es necesario inspeccionar los cangilones. Hay que ver si ellos no están rotos, sueltos, flojos, desportillados, deformados, o que se puedan atorar, ¿verdad?, en algún elemento. Otro aspecto que hay que tener muy en cuenta es el estado de las poleas de los ejes, de los cojinetes de los elementos rotantes. Pero hay que preguntarse si el motor eléctrico tiene un mantenimiento correcto. Si está limpio, ¿verdad?, si los cojinetes del motor eléctrico están en perfecto estado, si los pelos de anclaje del motor eléctrico tienen el suficiente apriete, si el reductor y acoplamiento están en buen estado. La energía eléctrica, porque obviamente un motor eléctrico, hay conductores eléctricos, hay tableros de comando, y hay que preguntarse cómo está el estado de los conductores, si hay una buena conexión a tierra, porque normalmente los operadores están muy cercanos al transportador. Y lógicamente ver el estado de los ramales, tanto de subida como de bajada. Hay que inspeccionar las escalerillas, también muchas veces ya se corroen los escalones para que el personal pueda subir. Al estar corrido tan inseguro, se puede producir fácilmente un accidente. Esos son todos los aspectos fundamentales en cuanto a la inspección, en cuanto al mantenimiento. Otro elemento simple, muy usual también, es los dispositivos directamente por gravedad. Es muy sencillo. Si yo deseo descender, no ascender, descender desde un nivel superior a un inferior, hago un canalón y en ese canalón pongo la mercancía y ella resbala por su propia gravedad. Este ángulo de inclinación obviamente debe ser tal que pueda tener un espacio, la base del triángulo, lo suficientemente amplio como para que permita, se venza, ¿verdad?, el rozamiento entre el canalón y la mercancía que yo deseo hacer descender. Normalmente este ángulo es entre 10 a 12 grados, ¿verdad?, por encima del 10 a 12 grados por encima del ángulo crítico que no permite el deslizamiento. Bien, debe vencer el coeficiente de rozamiento estático y dinámico, ¿verdad?, la mercancía cuando desciende. Esta es una instalación muy común y extremadamente sencilla. Aquí podemos, cuando no hay, digamos, posibilidad de un gran ángulo de inclinación, entonces se pone rodillo. Los rodillos permiten, ¿verdad?, que la mercancía pueda descender fácilmente porque ellos rotan. Muchas veces estos rodillos están propulsados. Normalmente se usan ya para mercancía empaquetada. Bien, mercancía que ya está debidamente acopiada en un contenedor. Fíjense que están haciendo descender caja de cartón. Se puede calcular toda la velocidad, la fuerza motriz con que desciende, ¿verdad?, la fuerza de roce, en fin, todo a través de expresiones que no vale la pena hacer demasiado hincapié en este tipo de expresión. Cuando no se dispone de un espacio para hacer un plano inclinado amplio, se usa un plano inclinado en espiral. En ese caso, la mercancía cae libremente. Esta es una solución extremadamente cómoda y eficaz. Bien, el plano inclinado obviamente está en espiral, normalmente se usan rodillas, y la mercancía cae libremente y se consigue una velocidad predeterminada. Es una instalación muy utilizada, muy sencilla, de bajísimo mantenimiento y extremadamente popular. Otra de las instalaciones que son sencillas son los que se conocen con el nombre de transportador vibratorio. Este transportador vibratorio contiene un canalón, un tubo, donde en este tubo la mercancía es derramada
normalmente sirven para toda una serie de materiales, especialmente materiales abrasivos, vidrio molido, retazos de material, granos, ¿no es verdad? Y lo único que tienen una gran desventaja, tienen un alto consumo de energía, pero los elementos en movimiento son tan pocos que el costo del mantenimiento es ínfimo. Contienen un vibrador como el azul, un canalón como el naranja, un bastidor como el café y unos elementos, unos resortes vibratorios. Obviamente, este vibrador puede ser puede promover la vibración de varias maneras, ya vamos a ver cuáles son. Lógicamente, al vibrar el material al transportar pega un microsalto. Y cuando llega después de ejecutar absolutamente el microsalto, llega a la parte inferior, lo agarra una nueva vibración. Todo está perfectamente calculado, que le hace pegar otro microsalto. Y así sucesivamente, y de esa forma tan sencilla, se puede mover el material. Es muy usado en los lugares donde hay un gran maquinamiento. Gran maquinamiento significa mucha viruta de hierro. Y esa viruta normalmente es una viruta mojada, muy difícil de transportar y peligrosa. Rápidamente se puede transportar a través de este método de forma muy, pero muy segura. ¿Verdad? Tierra de molde del desmoldeo en las grandes instalaciones de fundición de piezas también. ¿Verdad? Entonces, no hay roce entre el material y el canalón, evitando obviamente el desgaste del material. Sirven para transportar muchas veces productos alimenticios. No sé si quizás hemos traído algo. Aquí está. Fíjense, aquí aquí está el canalón, está vibrando, transportando el material, derrapándolo en otro canalón. Un volumen predeterminado y prácticamente sin rozamiento, y el material no sufre ningún daño. Puedo transportar hasta papas fritas con este tipo de transportador. Los vibratorios, hay vibratorios de diversas formas, pero el más eficaz es el electromagnético. Consta de una bobina, resorte, ¿verdad? Esa bobina tiene, es el cobre, y tiene un núcleo de hierro, y se le inyecta una energía de una determinada frecuencia que promueve la vibración. Esto es el vibrador más sencillo. Tiene además la gran posibilidad de variar la frecuencia de la energía a través de los variadores de frecuencia. De esa manera es adaptable para muchos tipos de materiales. Se puede regular la vibración rápidamente. Bien. Y tiene muy pocas partes en movimiento, y de esa manera es el más popular, porque el mantenimiento es sustancialmente inferior, el costo del mantenimiento a otro tipo de vibradores mecánicos. ¿No es verdad? Por eso que el material temporal tiene poco desgaste, el canalón tiene poco desgaste, el material no sufre ningún tipo de daño, la construcción de la máquina es extremadamente sencilla, se puede cargar y descargar en forma donde yo deseo, y tiene un pequeño consumo de energía. También tiene su desventaja. No se puede acceder a planos inclinados muy pronunciados. Cae drásticamente el rendimiento. Cada grado baja entre 2 a 5% del rendimiento de la instalación. O sea que no es posible poder elevar grandes alturas. Es prácticamente para una configuración estrictamente horizontal. Bien. Antiguamente, estos elementos de acá se rompían rápidamente. Ahora ya se han conseguido materiales mucho más duraderos
que permiten una larguísima duración de los elementos elásticos. Hay algunos que sirven para transportar elementos nocivos. ¿No es verdad? Si es que se consigue hacer un tubo, como en este caso, un par de tubos que están en movimiento. Estos son muy raros porque son muy difíciles de coordinar porque se utiliza un golpe de energía y los tubos vibran al unísono y de esa manera se transporta el material y los dejan que entren, la verdad, en resonancia. Cortando la energía entran en resonancia los tubos y de esa manera, con bajísimo consumo de energía, se hace el transporte del material. Los otros, el otro transportador es el transportador de tornillos sin fin. Nosotros lo conocemos, es muy popular en nuestro medio. Yo lo he visto ser fabricado ahí en el Alto San Pedro. Los menonitas son bellísimos para hacer este tipo de transportador. Nosotros lo conocemos con el nombre de chimango. Bien. La velocidad de transporte es baja, ¿verdad? De 0.1 a 0.3 metros por segundo. Los ángulos de inclinación son entre 15 y 20 grados. Y este es el transportador oscilante, perdón. Y enseguida vamos a hablar del chimango. Las oscilaciones son pequeñísimas, ¿verdad? Entre 0,1 a 2 milímetros de oscilación para el material. El otro que habíamos dicho es el transportador de tornillos sin fin o chimango. Este es extremadamente popular en nuestro medio. Yo lo he visto trabajar transportando granos de forma muy, pero muy eficaz. Tienen muchísimas ventajas. Pueden transportar una gran cantidad de material. El material puede ser en retazo, pedazos de madera, puede ser material muy fino, hasta agua. Es el famoso tornillo de Arquímedes. Está constituido por un canalón, donde en ese canalón por dentro va un eje que remata en una hélice con apoyos y es propulsado por un motor eléctrico y un reductor. Se usa un reductor mecánico cuando el material a transmitir requiere poco esfuerzo. Y reductores hidráulicos cuando se requiere un gran esfuerzo. ¿Verdad? Se puede cargar el material y descargarlo en cualquier momento. Son absolutamente eficaces. El único problema que tienen un altísimo consumo de energía. Pero pueden transportar gran cantidad de material por unidad de tiempo. Vuelvo a repetir, las partes fundamentales son el canalón. Enseguida, fíjense que el canalón, la tapa superior es plana y el resto es una U. Obviamente va empernada. Tiene apoyo, tiene un eje muy robusto en el cual va adosada una hélice como la verdecita. Tiene un motor eléctrico en azul, un bastidor obviamente, ¿verdad? Y acá tiene un reductor de velocidades. Cuando la longitud es muy larga, tiene un cojinete intermediario. Fíjense que el cojinete intermediario no está soportado sobre el fondo del canalón, sino que está colgado de la tapa superior de forma tal de no interrumpir el camino de la mercancía transportada. Aquí lo vemos en sus partes. El canalón, el eje, el elemento helicoidal adosado al eje, el apoyo intermediario y los apoyos. Bien, aquí lo vemos despiezado. El canalón está hecho de chapa de acero, la caja que contiene el cojinete, el eje, la hélice,
la tapa superior y el cojinete intermediario cuando este eje es demasiado extenso en su longitud. Y obviamente un bastidor. Las hélices pueden ser de diversas maneras de acuerdo a lo que yo desee transportar. Pueden ser de paso continuo, de un paso muy corto, pueden ser de paso continuo de un paso muy largo, pueden ser de paso variable, pueden ser de paso continuo, pero de diferentes diámetros de la hélice. Todo está perfectamente estudiado y adecuado a cada tipo de material de transporte. La construcción de la hélice es muy sencilla. Se parte de una chapa de acero, se la corta en forma de hélice, se la perfila, se la presenta sobre el eje, con un calibre se va espaciando al paso que yo deseo conseguir y luego es soldada mediante soldadura soldadura de arco, con arco sumergido, arco protegido. Bien, aquí vemos la hélice y el apoyo intermediario. Aquí están los cojinetes, ¿verdad?, de soporte extremo. Aquí lo vemos transportando material muy eficaz. Pueden ser transportables, no es necesariamente una instalación fija. Lo más usual es que sean transportables de una longitud considerable. Pueden trabajar a cielo abierto, son herméticos. Este es un gran transportador de tornillos simples, ¿verdad? Movimentado por grandes motores eléctricos de una cuantiosa potencia con grandes cajas reductoras. Normalmente es para transportar materiales tóxicos que emiten vapores nocivos para la salud humana, que no pueden ser vertidos a la atmósfera. Son muy compactos, el diseño es modular, es fácilmente instalable, tiene soportes y apoyos. Los cojinetes son muy simples, son cojinetes de rodadura, pueden transportar materiales a alta temperatura, tienen una gran hermeticidad si es que yo así lo deseo, son muy versátiles, ¿verdad? Y pueden cargar y descargar el material donde yo deseo. Tiene también su desventaja. No es posible superar con eficacia los 50 metros. No es posible transportar materiales frágiles, es decir, digamos, botella llena, papas fritas, porque obviamente la hélice va a ejercer sobre la mercancía una presión considerable y de esa manera, si el material es frágil, rápidamente se rompe. Consumen una gran energía, ¿verdad? Y cada vez que necesito cambiar de material de transporte, tengo que hacer una limpieza escrupulosa que muchas veces requiere una inversión bastante elevada. ¿Por qué? Porque los restos del material que queda puede contaminar al nuevo material que yo deseo transportar. Y pueden nomás con una muy buena efectividad transportar un buen volumen de material por cada unidad de tiempo. Materiales a alta temperatura pueden transportar sin ninguna dificultad. Material en forma de polvo, fibroso, puede ser que el transporte después sea vertical, horizontal, o puede ser que sea un plano inclinado. Pero no sirven para grandes pedazos, con materiales que son abrasivos porque ellos al rozar desgastan rápidamente la hélice y el canalón, o materiales pegajosos. Los detalles constructivos: el tornillo se hace de chapa de acero entre 4 a 8 milímetros, el canal o canalón se hace de chapa de acero de 2 a 8 milímetros, la velocidad de rotación del tornillo
son 20 revoluciones por minuto, si es que el material es pesado, y 150 para materiales livianos revoluciones por minuto. El diámetro del tornillo sin fin debe ser por lo menos 12 veces mayor al mayor de los retazos de material que yo deseo transportar. El diámetro de la hélice del tornillo, 12 veces mayor debe ser su tamaño en función del diámetro que el material más grande que yo deseo transportar. La superficie de la sección transversal del transporte es lambda por pi, donde D es el diámetro de la hélice dividido 4. ¿Verdad? Esta es la clásica fórmula para calcular la superficie de un ciclo, donde el lambda es un coeficiente de relleno, que está en función del material al transportar. ¿Verdad? Aquí están los valores de lambda para materiales pesados, materiales abrasivos y materiales ligeros no abrasivos. ¿Ya? El flujo o la potencialidad del transporte es 3600 K por S, donde S es la sección del material a transportar, por B, donde B es la velocidad, y K es un coeficiente que está en función de el plano inclinado, si es que yo deseo elevar desde un nivel inferior a otro superior. En todo caso, la velocidad de desplazamiento va a ser T, donde T es el paso de la hélice, N es el número de revoluciones. Y la potencialidad del transporte es 3600 kS por V, que ya sabemos. Y puede ser reemplazada esto, donde se reemplaza S y queda esta expresión. Cuando yo necesito una potencia, porque tiene un motor eléctrico, y ese motor eléctrico necesito estimar la potencia que voy a gastar. Esa potencia para el transporte vertical está compuesta de un factor C sub 0, ¿verdad? Que depende del tipo de material, la potencialidad del transporte, y L es la longitud del material del transporte. Y cuando es inclinado, ¿verdad? Sería la solución estrictamente horizontal, y para poder vencer el plano inclinado se utiliza Q por H, donde H es la altura a elevar. ¿Verdad? Las velocidades de rotación son pequeñas, son entre 50 a 150 revoluciones, tanto para materiales livianos como pesados. Y en cuanto a los elementos de carga de este tipo, hay muchas versiones. Una de ellas es utilizar un embudo, una tolva, en el cual a través de un sector, un engranaje dentado, acopla a otro engranaje plano, y de esa manera, si yo tironeo esta cadena, desplazo y promuevo la apertura para la descarga. Esta es otra solución. Cuando la apertura es promovida a través de la elevación de una boca vertical. Esta solución requiere mucho mayor energía que esta. Esta solución es la que requiere menor energía, ¿verdad? Porque ya el sector de engranaje ya no es plano, sino un sector inclinado que es atacado por un piñón. De esa manera se abre una boca, y de esa manera yo regulo el caudal del material al transportar. Cuando el material es a granel en pedazos grandes, tengo una boca de descarga compuesta de una cuchilla, donde si yo levanto la cuchilla, habrá un gran volumen de material si es que levanto mucho la cuchilla. Y que esta cuchilla es muy pesada. Suelto y ella obstruye